oposición a que se permita la fertilización in vitro y que se haga también además mediante un decreto. Además, representantes de este sector han señalado que lo ideal es buscar un mecanismo que proteja al embrión, cosa que la fecundación in vitro no garantiza. Según ellos, aseguran que en el mejor de los casos el éxito del método es de un 30%. Si se inclinan más porque se regule una técnica como esta mediante una legislación, específicamente con el proyecto que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Según dicha organización de la sociedad, no existe una declaración de derechos humanos en la que se señala que el hijo es un derecho. Recordemos que el jueves anterior el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó el decreto que permitiría la técnica en el país tras 15 años y para de prohibición. Para ampliarnos inicialmente, es de este tema el padre Ronnie Solano, él es sacerdote encargado de la pastoral familiar, nos pondrá en contexto esta declaración que hace la Iglesia Católica. Buenos días, padre, pónganos, como le decía, en contexto sobre este pronunciamiento que hace la Conferencia Episcopal. Sí, buenos días a los hermanos que hay presentes en Canal 13 y a toda la audiencia de este país. Bueno, ciertamente de frente a la decisión del señor presidente de la República, don Guillermo, de firmar un decreto ejecutivo para autorizar la práctica de la fertilización in vitro acá en el país, los obispos de Costa Rica y particularmente el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor Óscar Fernández, obispo de Punta Arenas, pues se ha manifestado, especialmente él a través de un comunicado, pues haciendo ver la oposición, que es una oposición, como señala él, estrictamente ética y que no se condiciona por el ambiente político o ideológico sobre el tema, ¿verdad? Y desde esta situación, pues lógicamente es una oposición a la práctica de la fertilización in vitro. Don Ronnie, en términos generales, ¿cuál ha sido el cambio? Vemos que es la posición que ha mantenido la Iglesia durante mucho tiempo, y no la Iglesia Católica, sino es parte de la doctrina de la Iglesia Católica Universal. ¿Cuál ha sido en este caso el aporte, o es nada más un señalamiento de esta es la posición nuevamente de la Iglesia? Sí, recuerden que la oposición de la Iglesia, como dice Monseñor Óscar, no es antojadiza, es ética. Y en este sentido, ¿por qué se opone? Se opone porque ya sabemos que la técnica significa de un modo manipulación de embriones que sabemos que son personas humanas desde el momento de la fecundación, concepción. Y si es persona humana desde ese momento, pues entonces la técnica de la fertilización in vitro pone en alto riesgo, por un lado, la vida de esas personas humanas desde el momento en que son, por así decirlo, concebidas a través del mismo método, de embriones que sabemos que se desechan, de embriones que podrían ser congelados, etcétera, y todo esto significa de algún modo el abuso, ¿verdad? Ir en contra de la vida humana en esos primeros momentos de la gestación humana. Muy bien, muchísimas gracias al presbítero Ronnie Solano, sacerdote encargado pastoral familiar, quien nos ponía en contexto, en términos generales, cuál es la posición de la Iglesia. Una posición que durante muchísimo tiempo ha mantenido, que viene, como dice el sacerdote, de diversas manifestaciones dentro y a lo interno de la Iglesia. Ya nos acompaña también el don Carlos Argueda, actual diputado del Partido de Liberación Nacional, y también quien fue ex magistrado. Buenos días, don Carlos. ¿Cuál es su criterio en términos generales sobre este decreto que ha firmado el presidente? Buenos días. Primero quiero remontarme al hecho de que la primera discusión jurídicamente significativa que en este país hubo en relación con el tema de la fertilización in vitro se produjo en la Sala Constitucional en la época, ya hace varios años, en que yo me desempeñaba como magistrado de esa sala, y ya allí
la cuestión de la fertilización suscitó una división en la sala. En aquella época la sala constitucional entendió, por un voto de mayoría, que la fertilización era un instrumento que atentaba contra la vida, y dos magistrados de la sala, la magistrada Calzada Miranda y yo personalmente, entendimos exactamente todo lo contrario, que la fertilización no era un instrumento de liquidación de vida, sino un instrumento, un medio de procreación y en consecuencia un medio de generación de vida. Con posterioridad a esa sentencia de la Sala Constitucional, el caso fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como todo el mundo sabe tiene su sede en Costa Rica, que tiene su origen en el Pacto de San José de Costa Rica, un tribunal internacional de derechos humanos a cuya jurisdicción nosotros en Costa Rica estamos subordinados, y cuyas sentencias son vinculantes en nuestro caso cuando son sentencias que se refieren al Estado de Costa Rica. La Corte Interamericana entendió exactamente todo lo opuesto de lo que en su momento había dicho la Sala Constitucional, y entendió que la fertilización in vitro no es un instrumento contrario al Pacto de San José de Costa Rica, sino todo lo contrario, un medio para la manifestación de ciertos derechos fundamentales. Y obligó, mediante su sentencia, al Estado costarricense a dictar una regulación, a tomar medidas para posibilitar lo que la Sala Constitucional en su oportunidad había prohibido, que es la fertilización in vitro. Eso originó, para comenzar, que naturalmente la Asamblea Legislativa se interesara en un momento dado, a través de proyectos de ley en esta materia, y avanzara al día de hoy al punto de que la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea ha dictaminado ya un proyecto relacionado con la fertilización in vitro. Pero naturalmente el camino de la regulación legal de la fertilización ha estado sumamente obstaculizado por posiciones de diferente carácter, éticas, religiosas, confesionales, y ahora lo que queda es el hecho de que el Poder Ejecutivo ha dictado un decreto para regular la materia. Originalmente la materia estuvo regulada mediante decreto, un decreto de la administración de don José María Figueres Olsen, y la Corte Suprema, o más bien la Corte Interamericana, tiene en este momento pendiente de resolución una gestión de incumplimiento que han presentado las víctimas contra la sentencia. Don Carlos, bueno, todo eso que usted menciona se ha dado en los últimos 15 años. La semana anterior el presidente firma este decreto, pasan 5 días, lo revisa la Caja, lo revisa el Colegio de Médicos. Ellos dicen pues que está bien, por lo menos en el tema de fondo, hay algunas cosas ahí de forma que se pueden corregir. Sin embargo, hoy algunos diputados cristianos piensan acudir nuevamente a la Sala Constitucional para presentar una acción. ¿Cree usted que nuevamente podría la Sala traerse abajo todo este esfuerzo que se ha hecho durante los últimos 15 años? Mire, la Sala Constitucional, desde mi perspectiva, es un tribunal, naturalmente un tribunal de jurisdicción nacional, que tiene a su cargo, entre otras cosas, la defensa de los derechos fundamentales, pero naturalmente su jurisdicción ha quedado desplazada por la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual, incluso según propios fallos de la Sala Constitucional, la jurisdicción constitucional de alguna manera tiene que subordinarse. Ahora, el problema que se discute aquí naturalmente, o lo que se puede llegar a discutir a través de las gestiones judiciales que enfrentan sectores interesados, como el que se anuncia ahora, no es el problema de la competencia de la Sala Constitucional, sino el hecho de si el decreto ejecutivo firmado por el Poder Ejecutivo recientemente y que supone la primera regulación en este momento vigente relacionada con el tema de la fertilización, es un medio jurídicamente válido, porque ya se sabe que la fertilización no es inconstitucional, y en ese sentido la Sala Constitucional ya no puede trascender el voto de la Corte Interamericana, tiene que subordinarse a eso. Pero sí, naturalmente puede llegar a discutir. Tiene que subordinarse a eso. Tiene que subordinarse a eso, es decir, ya desde hace... ¿Podría cambiar el criterio entonces de lo que ya había dicho anteriormente que había que regular? Digamos que ya el criterio está cambiado, porque ya hay un fallo vinculante de la Corte Interamericana. En otras oportunidades, por ejemplo, en ocasión de la discusión que hubo en este país hace varios años en relación con el tema de la colegiatura obligatoria de los periodistas, la Sala Constitucional en aquel momento entendió
que puesto que Costa Rica había pedido a la Corte Interamericana en relación con ese tema una opinión consultiva, y la Corte había hablado de que la ley del Colegio de Periodistas era inconstitucional, era contrario al Pacto de San José de Costa Rica en punto a la colegiatura obligatoria de los periodistas, no obstante tratarse de una opinión no vinculante de la Corte, había que vincularse por razones éticas y jurídicas a esa opinión, pues con muchísima más razón habrá que hacerlo a una sentencia de la Sala que sí tiene carácter vinculante. Y basándose en aquella opinión consultiva, la Sala declaró inconstitucional también la colegiatura obligatoria de los periodistas. De manera que el tema de fondo acerca de si la fertilización es un instrumento que contraría el derecho a la vida ya está fuera de discusión. Jurídicamente Ahora, está fuera de discusión. En el tema legislativo, ¿qué opina usted de este reglamento también que tanto se ha discutido, si se hace o no para la regulación de la fertilización? Mire, mi enfoque de la cuestión es el siguiente. En este momento, a través de negociaciones políticas típicas del medio legislativo, hay sectores que han, por así decirlo, facilitado que el curso del proyecto de ley destinado a la legalización de la fertilización sea dictaminado por una comisión, con limitaciones que el decreto ejecutivo que ha dictado el Poder Ejecutivo actualmente no tiene. Por ejemplo, concretamente el tema del impedimento para que las parejas homosexuales puedan acudir a la fertilización. Me parece que esta especie de distensión legislativa en este tema tiene que ver con el hecho de que se anuncia una resolución de la Corte Interamericana que va a hablar acerca de si hemos o no cumplido. Y evidentemente hemos incumplido. Y por otro lado, naturalmente, en la vena aún con el decreto. Bueno, hemos incumplido hasta el momento en que el Ejecutivo dicta el decreto. Precisamente creo que es la presión de la exhibición internacional de Costa Rica como un país que se sustrae a la jurisdicción de la Corte Interamericana en una sentencia concreta, ha obligado al Ejecutivo a dictar el decreto. Y yo esperaría que la Sala Constitucional tenga en cuenta el hecho de que si Costa Rica no ha dado pasos para respetar la sentencia de la Corte en este aspecto específico, entienda que el reglamento que ha dictado el Poder Ejecutivo es una mecánica de cumplimiento y entonces se abstenga de profundizar el incumplimiento que Costa Rica naturalmente tiene, el incumplimiento que ha incurrido y en que se mantiene. Por otro lado, para profetizar qué va a decir la Sala Constitucional, habría que profetizar de previo qué va a decir la Corte Interamericana a resultas de la audiencia de estos días sobre el incumplimiento de la sentencia. Eso es un dato no solo muy importante para opinar acerca de cuál es la validez del decreto del Poder Ejecutivo, sino para que la propia Sala Constitucional resuelva. Yo tengo la sensación de que prudentemente la Sala Constitucional tendrá que abstenerse de resolver la cuestión, mientras tanto no hable la voz de un tribunal superior en materia de derechos humanos, que es la Corte Interamericana. Don Carlos, pero aquí quien pudo haber tenido, como quien dice, la papa caliente en la mano eran ustedes como diputados. ¿Qué ambiente le ve usted en términos de futuro? Es decir, ¿va a poder ponerse de acuerdo? Hay sectores muy pesados, digamos, en la Asamblea Legislativa con bastantes instrumentos para detener este proyecto. ¿Cuál debería quedar entonces el reglamento? ¿Qué posibilidades le ve usted realmente ahorita de negociación al tema de la fertilización? Mire, siento que hay un optimismo en las últimas semanas, porque, como decía hace un rato, se ha creado un ambiente de relativa distensión y la oposición muy cerrada, básicamente a través de innumerables mociones destinadas a obstaculizar, desde mi perspectiva, el avance del proyecto, ha cedido, tanto así pues que la Comisión de Sociales pudo dictaminar y ese dictamen estará llegando al plenario legislativo, supongo yo que ahora durante las próximas 2 semanas del mes de septiembre. Hay gente que piensa que en los términos de lo que se ha hablado por parte de los diferentes grupos políticos en la Asamblea, para antes del mes de diciembre, es decir, para antes de que comiencen las sesiones extraordinarias de esta legislatura, la Asamblea pueda dictar una ley en esta materia. Yo tengo la sensación de que todo está pendiente y de que todavía hay que tener, desde mi perspectiva, escepticismo acerca de la eficacia de la Asamblea para dictar regulación y regulación suficiente, regulación solvente, que alcance a una normativa
suficientemente respetuosa de los derechos fundamentales en los términos en que lo ha dicho la Corte Interamericana. De manera que, aunque el clima a estas alturas es positivo, yo soy escéptico acerca de que efectivamente alcancemos algo en la Asamblea que supere incluso, cosa que lo veo más difícil todavía, los estándares de protección que ha dado el Poder Ejecutivo a través del decreto. Si estuviera solamente en manos de su fracción, ¿qué señalarían ustedes específicamente? Mire, este no es un tema en el que haya, por decirlo de esa manera, una línea de fracción. De manera que aquí se manejan visiones distintas. Lo dejaron a conciencia. Y se deja a conciencia. ¿No? Es un tema donde naturalmente el fijar una línea supone una dificultad que penetra en la libertad de conciencia de los diputados y la cuestión no se maneja en ese sentido como una cuestión definida a través de lo que piense la fracción. En mi caso particular, y como además desde mi propia perspectiva, en otros temas relacionados con sociedad y cultura, tengo una visión probablemente muy diferente de la que otros sectores legislativos tienen, coincidente también con la que tienen otros sectores legislativos, como por ejemplo el tema de la relación o de la legalización de las relaciones entre parejas del mismo sexo, etcétera, pues entonces tengo una visión más abierta, más consistente, me parece a mí, con los términos de la sentencia de la Corte Interamericana. Y naturalmente mi enfoque en este momento es, bueno, si la Asamblea Legislativa ha perdido de momento la oportunidad de regular de manera satisfactoria el tema, bienvenido sea el decreto ejecutivo que ha dictado el Poder Ejecutivo. Yo he dicho públicamente en las sesiones de la Asamblea que lo apoyo, lo aplaudo, en cuanto de mí depende, me parece que es una solución suficiente para resolver de momento el incumplimiento de Costa Rica de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, muchísimas gracias a don Carlos Arguedas, ex magistrado de la Sala Constitucional y diputado del Partido de Liberación Nacional en este momento, por habernos acompañado también al presbítero Ronnie Solano, sacerdote y representante de la Pastoral Familiar de la Iglesia Católica de Costa Rica. Hoy a las 10 de la mañana estarán los sectores que se encuentran a favor y que se encuentran en contra más bien de este decreto y se declaran a favor de la vida. Estarán ellos haciendo una recolección de firmas en las gradas de los tribunales de justicia, una recolección de firmas que lo que pretende es acompañar esta solicitud de este recurso de inconstitucionalidad sobre el decreto que el Poder Ejecutivo ha firmado desde hace días atrás, y este decreto que ha causado también mucha polémica entre los sectores más conservadores. Muchísimas gracias a don Carlos y a don Ronnie por habernos acompañado. 7:39. Noticias deportivas.